Bueno, ya tenemos gran parte del tema avanzado, así que continuemos con apendicitis y continuemos con la parte de fisiopatología. Bueno, nosotros al hablar de fisiopatología estamos también obligados a hablar del estadio anatomopatológico. ¿Por qué? Porque un estadio anatomopatológico es la consecuencia de un proceso fisiopatológico y ambos en conjunto nos van a llegar a dar una serie de manifestaciones clínicas que vamos a ir a mencionar en un momento. Entendamos entonces esto, voy a hablar en conjunto y es pues como una película de terror. ¿Por qué? Primero es como una película porque va a tener un inicio en el cual nosotros vamos a empezar a conocer a los personajes, no vamos a entender la trama o de qué se trata, pero bueno, a medida que vaya avanzando la película, pues todo va a estar un poco más claro, ¿no? Pero en la apendicitis es igual, el paciente va a llegar con un cuadro, con una sintomatología no muy clara, un dolor abdominal difuso, eventualmente náuseas que van a desencadenar vómitos. El diagnóstico puede ser cualquier cosa, pero a medida que esto vaya avanzando, pues las cosas van a estar más claras. Pero lastimosamente es una película de terror, porque a medida que pasen los minutos, o en este caso las horas, pues el pronóstico del paciente va a ser peor, llegando inclusive a esto que es una apéndice perforada, la cual nos va a llegar a producir una peritonitis que nos puede desencadenar inclusive pues la muerte del paciente. Motivo por el cual es muy importante entender esto y hacer el diagnóstico acá en las fases iniciales de la apendicitis, ¿vale? Ahora, ¿cuáles son los estadios anatomopatológicos? Perdón, me estoy acomodando. ¿Cuáles son los estadios anatomopatológicos? Bueno, pues son los siguientes. Primero, vamos a tener una fase edematosa, congestiva o catarral. ¿Y cuál va a ser la principal característica de esta fase? Es un aumento de volumen o del diámetro del apéndice. Esa va a ser la principal característica. Y es importante que ustedes sepan los tres nombres: congestiva, edematosa y catarral. Cualquiera puede ser preguntada y es la misma. Principal característica, repito, aumento de volumen. Por eso es la fase edematosa, está edematizada, tiene aumento de volumen, ¿verdad? La siguiente fase por la cual vamos a pasar es la fase supurativa, flemonosa o purulenta. De igual manera, es importante que te sepas los tres nombres porque te pueden preguntar con cualquiera de ellas. Y obviamente el nombre lo dice todo. Purulenta porque tiene pus en su pared. Este apéndice va a tener pus en su pared, ¿vale? Una vez pasa esto, vamos a la tercera fase de la apendicitis, la cual es la gangrenosa. Acá también dice necrosada, pero te recomendaría que lo manejes más como fase gangrenosa, debido a que necrosada también he visto en algunas bibliografías que es para referirse a la perforada. Entonces, tercera fase gangrenosa. ¿Y por qué se va a caracterizar? Porque va a presentar ya microulceraciones, va a presentar microperforaciones que le van a dar esta característica de un color rojo, violáceo, que en todo caso vendría a ser también el nombre, ¿no? Va a ser un apéndice que se va a encontrar gangrenada. Para al último llegar a la cuarta fase de la apendicitis, que es la perforada. Y acá voy a hacer solamente una puntualización porque se pregunta bastante, y es cuál es el sector anatómico del apéndice que se perfora primero. Y es el borde antimesentérico, que lo voy marcando acá con azul. Todo esto es el borde antimesentérico. ¿Y por qué es el borde antimesentérico? Porque se encuentra en oposición al mesenterio o al meso, en este caso del apéndice. Recordemos lo que hablamos en anatomía: viene la arteria apendicular a nivel de la base apendicular, ingresa al mesoapéndice como se encuentra ingresando ahora, y va a ir dando sus ramas para el apéndice. Pero obviamente nosotros sabemos que a medida que se vaya ramificando una arteriol en este caso, pues el diámetro va a ir disminuyendo, y esto va a hacer que el sector menos irrigado del apéndice sea el borde antimesentérico, y por ende sea el primer sector en perforarse, como se puede ver en esta imagen, ¿no? Ahora,
Si bien estas son las 4 fases de la apendicitis, ¿qué es lo que pasa después de que se llega a perforar? Ahí vienen las complicaciones. ¿Y cuáles son las complicaciones? En este caso, una de las complicaciones, porque vamos a ver más adelante, pero la principal es la peritonitis. ¿Y qué es la peritonitis? Es la inflamación del peritoneo. Como esto se rompe, se revienta, se necrosa, se perfora, pues ¿qué es lo que pasa? Que el contenido va a salir y va a producir una reacción peritoneal, una inflamación del peritoneo. Y esta peritonitis puede ser una peritonitis localizada, como se puede ver acá en la imagen, como también puede ser una peritonitis generalizada. Esto igual es un poco difícil de entender, pero bueno, vamos a mencionarlo así. Una peritonitis localizada es aquella inflamación peritoneal, pero solamente se produce en un cuadrante. Y en este caso, hablando de la apendicitis, será pues en el cuadrante inferior derecho. En cambio, aquella inflamación peritoneal que se produce en 2 o más cuadrantes se la denomina peritonitis generalizada. ¿Vale? Un cuadrante localizado, 2 o más, peritonitis generalizada. Algo importante que ustedes tienen que saber es que no necesariamente hablando de peritonitis es como esto, o sea, aquí por ejemplo la fase edematosa va a la flemonosa, a la gangrenada y a la perforada. De aquí muchos dirían que va a ir a la peritonitis localizada y luego desciende a la generalizada, pero no funciona así. Tranquilamente, de una apendicitis perforada puede pasar directamente a una peritonitis generalizada. ¿Por qué? Porque cuando se produce la perforación del apéndice, ¿qué es lo que pasa? El cuerpo humano, o en este caso la cavidad abdominal, es inteligente e intenta localizar, hace que este contenido no se extienda por todo el abdomen y se mantenga localizado en un solo cuadrante, que en este caso vendría a ser el cuadrante inferior derecho. ¿Y cómo logra esto o cómo lo hace? Formando un plastrón apendicular. Y ahí viene una pregunta, ¿qué es el plastrón apendicular? Que lo vamos a poner acá, plastrón apendicular. Es una masa inflamatoria, como se puede ver acá. Y a partir de esto que ya habíamos definido que en el intento de localizar esto y que no se propague, el cuerpo humano, o en este caso la cavidad abdominal, forma un plastrón apendicular que es una masa inflamatoria, la cual, ¿por qué va a estar compuesto? Esta masa inflamatoria va a estar compuesto principalmente por epiplón u omento, que es lo mismo. Entonces la principal estructura que va a estar involucrada en el plastrón apendicular va a ser el epiplón. ¿Por qué? Por su capacidad plástica que tiene. ¿Qué quiere decir esto? Por su capacidad que tiene de migrar hacia el sector en el cual se encuentra la inflamación, que en este caso va a ser el apéndice, ¿no? Pero además de epiplón, también esta masa inflamatoria puede estar compuesta en ciertas ocasiones de intestino e inclusive algunos órganos intraabdominales, pero principalmente es epiplón. Por eso se lo denomina como una masa inflamatoria. Ahora, esta masa inflamatoria a veces encontramos dos términos, ¿no? Uno que es flemón, que es el flemón apendicular, y otra que es absceso. Y nosotros tenemos que saber cada uno cuál es la diferencia entre un flemón apendicular y un absceso. Vamos a partir diciendo que tanto el flemón apendicular y el absceso son parte del plastrón. Vale decir que un plastrón apendicular puede ser un flemón como también puede ser un absceso. Entonces vamos a ver esta parte. De vuelta, definición de plastrón abdominal es una masa inflamatoria formada por epiplón, intestino y otros órganos intraabdominales. Pero esta masa inflamatoria puede ser una masa inflamatoria seca, vale decir que no tenga pus localizada, lo cual se va a denominar flemón. Entonces, un flemón va a ser una masa inflamatoria seca. Va a haber un proceso inflamatorio, pero no va a haber un acúmulo de pus. A diferencia del absceso, en el cual sí va a haber una cavidad purulenta, como lo estoy dibujando acá. Va a haber un absceso, va a haber pus acá. Entonces, esto es un absceso, por lo cual
un absceso apendicular es una masa inflamatoria abscedada. Perfecto. Pero ambos, o todo esto en general, todo esto viene a ser parte de una peritonitis localizada porque se ha mantenido en el cuadrante inferior derecho. Lo cual, como bien mencionaba hace un momento, puede progresar tranquilamente a una peritonitis generalizada. Por ejemplo, si esta pus de acá se revienta o qué sé yo, pues va a migrar a todos los demás cuadrantes formando una peritonitis generalizada. Pero también no necesariamente se va a formar esto, por ejemplo, en los niños, donde el epiplón es muy corto, no llega o no logra alcanzar al sector inflamado, por ende, pues es más frecuente que los niños lleguen ya con estadios de peritonitis generalizada. Ahora, eh, una imagen acá más clara. Si se puede ver acá, aunque es un poco muy complicado de ver, pues esto es un plastrón apendicular. Lo que tenemos acá en la imagen es nada más y nada menos que un plastrón apendicular, donde si somos un poco recatados, acá se encuentra el apéndice. Esta es una apendicectomía laparoscópica, donde acá se puede ver el hilo, con lo cual están ligando la base apendicular, lo cual quiere decir que todo esto es la masa inflamatoria de la que estábamos hablando. Todo esto es la masa inflamatoria y acá se puede ver el apéndice rodeada, ¿no? O sea, realmente es una masa. Ahora continuemos. Bueno, pues película de terror, ¿no? Fisiopatología. ¿Qué es lo principal que tenemos que saber en la fisiopatología? Que todo se va a dar a partir de la oclusión de la luz apendicular. Que como bien habíamos mencionado, esta puede ser por causas parietales, luminales o extraparietales. Dos cosas que tenemos que saber. Primero, todo el intestino, incluido el apéndice, están recubiertos por el mismo tipo de mucos, el mismo tipo de epitelio, el cual una de sus principales funciones es la secreción de moco. Y esto pues no es diferente a nivel apendicular. Pero ¿qué es lo que pasa? Todas las secreciones normales que hay a nivel de la luz apendicular tienen una vía de drenaje que es a través de la misma luz hacia el resto del intestino. Al igual que nosotros tenemos cierta cantidad de bacterias en todo el intestino, también tenemos bacterias a nivel de la luz apendicular, las cuales también van a tener su vía de escape por la luz apendicular. Pero ¿qué es lo que pasa cuando hay una oclusión de la luz apendicular? La oclusión nos lleva a que haya una acumulación de moco porque no tiene vía de salida, a la misma forma que hay una acumulación de bacterias o una proliferación bacteriana por la misma causa, la oclusión, ¿no? Esta acumulación de moco y de bacterias, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir un aumento de la presión intraluminal. ¿Por qué? Se menciona en la literatura que la capacidad que tiene de aguante la luz apendicular es de 0.1 ml y basta que haya 0.5 ml, vale decir medio ml de contenido dentro de la luz apendicular. Esto aumenta en demasía la presión intraluminal hasta 60 milímetros de mercurio y eh, esta presión o en todo caso la presión que es producto de la acumulación de moco y de la proliferación bacteriana, lo que va a hacer es alterar el drenaje, sobre todo linfático y venoso, a nivel de la pared apendicular. Vale, entonces quiero que entiendan eso. El aumento de la presión intraluminal es debido a la acumulación de moco y proliferación bacteriana y esto va a repercutir sobre el drenaje de la pared apendicular, la pared, ¿vale? Ahora, como bien menciona aquí, mayor presión venosa de capilares, va a haber una oclusión de capilares y vénulas. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona esto? Miren. En primera instancia, ¿cuál es el drenaje que se va a ver comprometido? Primero, el drenaje linfático. Esta presión intraluminal que comprime la pared apendicular va a alterar el drenaje linfático, que como nosotros sabemos, drena aquellas sustancias que están en demasía, ¿no? O están en el espacio intersticial. Pero al haber esta presión de la pared apendicular, pues este líquido intersticial ya no se absorbe y por ende se queda en éstasis en la pared apendicular, lo cual va a llegar a producir un aumento, en este caso, del diámetro de la pared, ¿no? Luego de la falta de drenaje de los vasos linfáticos, se van a ver alterados los vasos venosos. Y como bien sabemos también, las venas tienen la función de regresar la sangre no oxigenada, ¿no?
Pero al haber un colapso en primera instancia de las venas, porque como bien recordemos, las venas son más colapsables que las arterias, por eso estas venas se van a comprometer antes que las arterias. Insisto, por el aumento de la presión intraluminal. Entonces, esto va a ocasionar que se produzca un edema a nivel de la pared apendicular, ¿no? Entonces, la falta de drenaje linfático y la falta de drenaje venoso nos van a producir un edema de la pared. Por eso es que tenemos la fase edematosa de la apendicitis, que como bien sabemos también se llama fase congestiva. ¿Y por qué se llama fase congestiva? Porque si bien no hay drenaje venoso, la sangre arterial sigue llegando a la pared, ¿vale? Por ese motivo es que hay una congestión vascular, pero no hay drenaje venoso. Por eso también se lo llama como fase congestiva. Como bien dice acá, ¿no? Congestión e inflamación de las capas del apéndice. Hemos hablado de la congestión, pero no hemos hablado de la inflamación de las capas del apéndice. Si bien sigue llegando sangre arterial, ya empieza a haber en fases iniciales un compromiso de los capilares o una oclusión de capilares y vénulas. Y esta oclusión de capilares lo que va a producir es una alteración de la perfusión a nivel celular. Vale decir que va a empezar a haber isquemia a nivel del tejido de la pared apendicular. ¿Y esto qué va a ocasionar? Cuando una célula entra en isquemia, empieza a producir ciertas sustancias que van a llegar a producir inflamación. ¿Inflamación de qué? De las capas del apéndice. Pero aparte de este estado inflamatorio por la isquemia, también esta proliferación bacteriana también aporta a que haya una inflamación. ¿Por qué? Porque las bacterias que están proliferando, están aumentando de cantidad a nivel de la luz apendicular, van a empezar a migrar a través de la pared apendicular, van a empezar a migrar. O sea que estas bacterias que estaban en la luz ahora se van a encontrar también en la pared, aumentando este estado inflamatorio. Y cuando hay inflamación, ¿qué es lo que pasa? O cuando hay bacterias, ¿qué es lo que pasa? Pues hay una migración de leucocitos que van a migrar hacia el apéndice y nos van a dar el siguiente estado, que es la fase flemonosa supurada o purulenta, ¿no? Bueno, el proceso fisiopatológico sigue avanzando. Hay mucosas isquémicas invadidas por bacterias, ¿no ve? La pared está isquémica y está empezando a ser invadida por bacterias. ¿Y qué es lo que pasa luego de esto que acá no está mencionado? Ya se ha comprometido primero el drenaje linfático, segundo el drenaje venoso. ¿Qué es lo que sigue? Falta que se comprometa la sangre arterial. Vale decir que la sangre arterial ya no va a poder llegar de manera normal al apéndice, ya no llega la sangre. ¿Por qué? Porque esta presión intraluminal, porque recordemos, mientras se va dando todo esto, sigue aumentando la acumulación de moco, sigue aumentando la proliferación bacteriana, que va a seguir aumentando la presión intraluminal, que luego de colapsar vasos linfáticos venosos, ahora va a colapsar vasos arteriales, lo cual va a producir la gangrena o va a producir el estadio anatomopatológico gangrenoso del apéndice, porque ya empieza a haber ulceraciones y microperforaciones a nivel de la pared apendicular por la falta de sangre arterial, ¿vale? Y eso nos da la tercera fase. Pero continuando con este proceso fisiopatológico, va a haber hay algo que se produce que es muy importante que ustedes sepan, que es la translocación bacteriana. ¿A qué se refiere la translocación bacteriana? Esto quiere decir que es el paso de las bacterias de la luz apendicular hacia la sangre arterial. Vale decir que las bacterias pasan de ser localizadas a nivel intestinal, pasan a ser sistémicas a través de la sangre, y esto se produce se produce de dos formas. Primero, por la proliferación bacteriana, y segundo, por la isquemia que se va a llegar a producir, porque la isquemia a nivel de las células de la pared apendicular va a ocasionar que ya no nos protejan como debería ser la mucosa, que es una barrera protectora, pues ya no funciona porque está isquémica, y las bacterias van a empezar a proliferar, como había mencionado hace un momento, a través de la pared, y van a empezar a migrar hacia la sangre y van a hacerse sistémicas.
Pero no solamente migran las bacterias, sino que también migran sus toxinas. Hay una absorción de toxinas, los cuales nos van a dar toda la sintomatología que nosotros conocemos y en fases avanzadas de la apendicitis, fiebre, taquicardia y leucocitosis. Vale decir que todo esto está producido por la migración de bacterias y absorción de toxinas. Continuando con esto de la fisiopatología, ¿qué es lo que pasa? Las bacterias que estaban migrando por la pared ahora pues han llegado hasta la serosa, hasta la última capa de la pared apendicular. Y una vez que llegan a la serosa, ¿qué es lo que produce? Van a hacer que esta serosa, que es el peritoneo visceral, se inflame y en cierto punto llegue a tener contacto con el peritoneo parietal, lo cual va a ocasionar la migración del dolor. Esta parte me olvidé mencionarla, ¿no? Pero bueno, tal vez lo mencioné en clínica un poco mejor. Cuando se produce la fase edematosa de la apendicitis, esta distensión va a comprometer o va a distender en todo caso el peritoneo visceral. Y la distensión de este peritoneo visceral lo que va a producir es que se estimulen las fibras a este nivel y produzcan el dolor sordo que nosotros conocemos, el dolor visceral. Pero una vez que este apéndice se inflama y pasan todos los estadios, las bacterias llegan a la pared y todo lo que había mencionado, el apéndice va a llegar a tener contacto, dibujemos acá, digamos, por ejemplo, con el peritoneo parietal. Digamos que eso es el peritoneo parietal y está empezando a tocarlo. Por ende va a empezar a estimular las fibras nerviosas que se encuentran en el peritoneo parietal, lo cual va a dar el dolor localizado, ¿no? Y va a llegar a producir lo que es la irritación peritoneal, y lo cual va a dar o se va a traducir en el dolor sintomático en el cuadrante inferior o la fosa ilíaca derecha, ¿no? Bueno, continuando con los estadios anatomopatológicos, ya se ha gangrenado y obviamente después de que las células empiezan a morir, ¿qué va a producirse? La necrosis. Y posterior a la necrosis se va a producir la peritonitis local o la difusa, como ya había mencionado hace un momento. ¿Qué nos dice acá? La mayor presión arterial, que ya hemos mencionado, va a producir infartos y esto va a producir la perforación, y además esto va a estar ocasionado por la proliferación bacteriana. Todo lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Bueno, eso respecto a la fisiopatología. Continuemos. Me olvidaba. ¿Cuáles son las bacterias que están más involucradas en todo este proceso fisiopatológico? La E. coli y el Bacteroides fragilis. Continuemos.